Bienvenidas y bienvenidos al foro Diálogos sobre financiamiento del sector social de la economía hacia la construcción de un ecosistema financiero sostenible. Este foro está organizado en el marco de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias. Antes de comenzar, permítenos contarte un poco acerca de este programa. Nuestra maestría se basa en dos tipos de lecciones: asincrónicas y sincrónicas. Las lecciones asincrónicas están mediadas por una plataforma de aprendizaje virtual llamada Brightspace. Ahí podrás consultar con tus tiempos y tu ritmo los videos, lecturas y ejercicios que debes desarrollar como trabajo independiente. Las sesiones sincrónicas son las lecciones que tienen un horario y espacio determinado. Cada tipo de lección está diseñada para enriquecer tu comprensión y tejer una red de conexiones valiosas. Cada semestre tendrás una mega materia, la cual se divide en 4 concentraciones mensuales que a su vez están conformadas por 2 quincenas cada una. Cada megamateria contiene 3 tipos de sesiones sincrónicas. La primera son clases, talleres y foros, donde el profesorado te guiará a través de módulos teórico-prácticos claves. Aquí adquirirás los fundamentos sólidos necesarios para enfrentar los desafíos en la creación o el desarrollo de tu proyecto. La segunda son las conferencias magistrales, en donde escucharás a expertas y expertos en el campo y temática compartiendo sus historias y experiencias en persona. A través de estas conferencias, con invitadas e invitados especiales del sector académico, social, público, privado, nacional e internacional, obtendrás ejemplos reales de cómo opera la economía social y solidaria, dando énfasis en las temáticas que corresponden a la concentración que estés desarrollando. A las conferencias magistrales pueden asistir tus socios, tus colegas, la comunidad Ibero o cualquier persona que creas pueda estar interesada en el tema. La tercera son los cafés tutorías, en donde después de cada conferencia te invitaremos a sumergirte en un ambiente más relajado y exclusivo para que ustedes puedan dialogar y compartir con la o el conferencista en turno con respecto a la temática y las dudas que hayan tenido. Podrán profundizar en dudas surgidas tras escuchar la conferencia, compartirán sus propias experiencias y enriquecerán sus conocimientos de manera colaborativa en un ambiente cordial, horizontal y de respeto que facilite el surgimiento de nuevas ideas que permitan la innovación de las acciones de mejora continua de su proyecto. Sugerimos juntarnos con una taza de café en mano, ya que la idea esencial es compartir esta bebida o este espacio para resignificar el Ágora como un espacio de intercambio de ideas, dudas y consejos que tenemos desde nuestra experiencia y caminar en la economía social y solidaria. Además de las megamaterias, contarás con un seminario de titulación por semestre, el cual consiste en tutorías personalizadas con un tutor o tutora y por sesiones sincrónicas grupales que denominamos las comunidades de aprendizaje. En estas sesiones se genera un espacio de compartir para aprender entre todas y todos, sin importar el rol que cada quien tenga dentro de la MACDES. La conversación se detona con la exposición de sus avances, experiencias o dificultades en relación a su proyecto de mejora, lo que nos llevará a conversar al respecto, compartir experiencias similares o cualquier otra reacción que nos provoque como comunidad con el objetivo de aprender juntos desde diferentes perspectivas, conocimientos y prácticas. Cuidemos este espacio como un momento para escuchar y compartir, para nutrirse mutuamente con conocimientos y sabidurías. Hola, buenos días. Bienvenidas a todas y a todos quienes ya nos estuvieron acompañando desde el inicio del foro, a quienes están aquí presentes, también a las alumnas, alumnos de la MACDES, del CIES, y a quienes se conectan por vía Zoom y por redes.
Vamos a dar inicio al primer panel del día de hoy, que se llama Políticas Públicas y Marco Regulatorio para las Finanzas Sociales. Tenemos a tres invitados, invitadas muy especiales, que ahorita también los voy a presentar como se debe. Y antes quisiera, digo, un poco como introducir, ¿no? al tema este de políticas públicas, a los objetivos de esta mesa. Eh, Como bien comentamos al inicio del foro, este es un espacio pues, de diálogo abierto, donde habemos representantes de diferentes sectores, académicos, económicos, sociales, privados, públicos. Entonces, para nosotros era muy importante y muy interesante darles voz a las organizaciones, a las personas, a las instituciones que están dentro de estos sectores y favorecer este diálogo, que podamos conocer de sus experiencias, de sus retos, de sus propuestas. Eh, Voy a dar una breve introducción al tema del panel y enseguida presento a nuestra invitada e invitados. Eh, bueno, hay algunas regiones alrededor del mundo en donde podemos identificar que la economía social y solidaria se ha desarrollado más en alguna de sus diversas formas. Esto ha sido en parte por la suma de voluntades que han encontrado un cauce en las políticas públicas, que han favorecido el desarrollo de cooperativas, de empresas sociales, de empresas recuperadas, de cajas de ahorro, de instituciones de la banca ética, de inversionistas con enfoque social, de escuelas, de universidades, de cultura y de identidad, entre otras cosas. Que a la vez han formado ecosistemas autónomos y sostenibles que forman parte de este sector que llamamos el sector social de la economía. Una parte fundamental para que sea posible el desarrollo de estos ecosistemas es el financiamiento, ya que puede potenciar al sector y los beneficios que de las organizaciones del sector social de la economía ya están brindando a las personas, a las comunidades y a las regiones. Los beneficios pueden ser enormes desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, la distribución más equitativa de la riqueza, el fortalecimiento de capacidades, principalmente para los grupos y las regiones que han sido más desfavorecidas por los modelos económicos dominantes. Eh, También el fortalecimiento del sector social de la economía puede ser el motor de un desarrollo impulsado por economías locales y regionales, que a la vez están alineadas a las megatendencias del mundo actual, que colaboran desde una diversidad de saberes con otros actores y redes generadores de conocimiento para abordar y superar los retos que tenemos como especie para lograr un bien común. Espero que esta introducción pues, dé pie a escuchar estas voces, estas experiencias. A continuación voy a presentar a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, tenemos al maestro Juan Manuel Martínez Lubier, quien es actualmente director del Instituto Nacional de la Economía Social, el INAES. Antes de tener el cargo en el INAES, se desempeñó como director del Laboratorio de Innovación Económica y Social en la Universidad Iberoamericana Puebla. Además, ocupó el puesto de coordinador de la Maestría de Gestión de Empresas de Economía Social en asociación de la Ibero Puebla con la Universidad Mondragón. También en la Universidad Iberoamericana Puebla fue coordinador de los programas de articulación e intervención social, específicamente en temas de alfabetización de adultos, derechos humanos, medio ambiente, VIH-Sida y economía social. Colaboró en la Asociación Tepeyac de Nueva York como encargado de vinculación e incidencia pública en promoción comunitaria y durante un breve periodo laboró en Volkswagen de México como responsable de la línea de producción de motores. Recientemente, el maestro Juan Manuel fue galardonado con el Premio Social Innovator 2024 en la categoría de funcionario público de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social en el marco del Foro Económico Mundial 2024. Demos un aplauso al maestro Juan Manuel. También nuestro segundo invitado de lujo es el ingeniero Eduardo Juárez Mejía, quien es ingeniero agrónomo. Él es director general de Findeca
SADCB, SOFOM. De 1998 al 2000 laboró en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, el FONAES, en Oaxaca, desempeñándose como responsable del área de proyectos agrícolas y de comercialización. Del 2000 al 2006 trabajó en el fideicomiso Fondo Acción Banamex, donde fungió como ejecutivo de financiamiento para Oaxaca de la Gerencia de Proyectos de Café y Forestales. A partir del 2007 es director general de Findeca. Findeca es una entidad financiera privada del sector social, legalmente constituida en el año 2007, siendo su accionista mayoritario la Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca, la CEPCO, que a su vez está integrada por 44 cooperativas con más de 2.500 pequeños productores de café de las regiones cafetaleras del estado de Oaxaca. Un aplauso. Y nuestra tercera invitada de lujo es la maestra Carla Breceda. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Carla se ha desempeñado como directora ejecutiva de evaluación en Financiera Rural, directora general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios y directora general adjunta de Microrregiones en Cedesol, asociada junior del Banco Mundial en el área de reducción de pobreza y gestión económica en América Latina y el Caribe, y asistente de investigación en el Centro de Políticas Públicas del ITAM. Carla cuenta con amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas sociales en el medio rural, así como en el diseño de esquemas de inversión para proyectos productivos rurales. Es fundadora del Buen Socio, una financiera ética enfocada en mejorar la inclusión financiera en México por medio del otorgamiento de financiamientos a proyectos productivos con impacto social o ambiental. Como ven, pues tenemos una mesa muy rica en experiencias. Un aplauso. Tenemos una mesa muy rica en experiencias con representantes de diferentes sectores. Entonces esperemos que esto dé pie para un diálogo, intercambio al final. Entonces les propongo que iniciemos con las presentaciones en el orden que los presenté, maestro Juan Manuel. ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos 15 minutos por cada panelista y al final tendremos también un espacio de 20 o 30 minutos para abrir el diálogo con los asistentes. Gracias, Diego. Pues entonces me apuraré y si ahí me ayudan a hacerme señas de cuando me esté excediendo. Pues muy buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar en la Ibero siempre. Ya esta lectura que a mí es raro, ¿no? Y cuando dicen, ay, entonces hizo esto, pues lo que más bonito pasa cuando dicen eso es que se evidencia pues que gran parte de mi vida ha estado en estos espacios. Y por eso pensaba mucho lo relevante de este encuentro. Y para comenzar, quería yo aportar a lo mejor una idea nacida de uno de los que fundó este espacio. Seguro Paco se acordará de Gabriel Anaya. Gabriel Anaya era un físico que me dio clases de física y también de teología, porque era un teologazo. Y decía, bueno, varios chistes sobre ingenieros, sociólogos que son maravillosos y luego se los digo, pero tenía una frase, una idea muy potente. O sea, la realidad es como una autopista que fue muy mal calculada, se trazó, se diseñó, se construyó mal, y en una de ellas, en una parte de esta autopista, continuamente se están desbarrancando de todo, bicicletas, camiones, coches, burros, porque está mal diseñada la estructura. Y ahorita se acaban de caer 2 camiones cargados con 40 personas. Y entonces llegaba una pregunta fundamental, Gabriel. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a las ambulancias y los paramédicos o llamamos a los ingenieros a que cambien la estructura? Y la respuesta es las dos. Y las dos con el mismo nivel de urgencia, pero las dos con distintas formas en su operación. Y bueno, dicho sea de paso, a Gabriel le tocó llegar a Churubusco una mañana de mayo del 79 y ver que la Ibero se había colapsado. Y fue de las personas que hizo que hoy lo que vemos exista.
Entonces, por eso me parecía que era importante aludir a una de las cosas, de las muchas cosas que aprendimos de él. Entonces, ¿por qué decía yo esta analogía? Porque generalmente en estos foros, y está muy bien, hablamos de las grandes acciones que tienen la mayor importancia para ir a rescatar los camiones que están allá abajo en la barranca. Y hay que hacerlo, sin duda. Pero el trabajo que nos ha tocado hacer a nosotros en estos últimos 5 años tiene que ver más con reformar la estructura. Cambiar esa curva que tiene mal peralte, que escogieron mal los materiales, que no está calculada para lo que la realidad impone y que está generando tantos y tantos y tantos accidentes sociales. Bien, Leobardo decía, oye, el cooperativismo está más allá de las cooperativas de ahorro y préstamo, por supuesto. Tenemos un sector de consumo, con eso a lo mejor vamos a cerrar, en México inexistente prácticamente el tema de las cooperativas. Algunos ejemplos, pero enfrente de nuestras narices hay una estructura de consumo capitalista, concentrador de las riquezas y exportador de esas ganancias que más o menos equivale al 22% del PIB. Y está generando todos los días desastres. Cuando familias van a bodega, ya saben cuál, a comprar 1 kilo de tortillas del acaparador de la masa, que ya sabes cuál, y paga con la tarjeta de crédito del establecimiento que tiene una tasa de interés al 120% anual, eso me parece un desastre social. Así de rápido es uno de los ejemplos del desastre de la estructura empresarial que tenemos en nuestro país. Dicho eso, quiero referirme yo a los temas de estructura que nos gustaría plantear. Cuando vemos así la estructura grande, bueno, ¿de dónde a dónde hay que ir? Bien decía Diego, oye, en otros países, especialmente las economías que normalmente llamamos más desarrolladas, Japón, Alemania, los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que salen al mundo con sus grandes transnacionales a hacer los negociazos, esas sociedades tienen en el centro una economía social muy potente. Hace poquito tenemos que exponer un tema de qué es economía social y muchos actores estaban asociados con Suiza. Dice, pues cruza la calle en Suiza y te vas a encontrar Coop y Migros, que son cooperativas de consumo y abarcan el 100% de ese sector. Cruza 3 callecitas más y te vas a encontrar Raiffeisen, que es el tercer banco más importante en Suiza y que es una cooperativa de crédito nacida en Alemania y Suiza desde el siglo XIX. Hay una estructura muy potente en las grandes economías basada en la economía social. Y después salen a proclamar el neoliberalismo capitalista que todos conocemos. Bueno, creo que en esta visión de para dónde hacer la estructura, siempre la obligación es decir, bueno, vamos a cambiarla, pero ¿cómo la vamos a cambiar a mejor? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería la perspectiva? No, yo creo que hay unos ejemplos mundiales muy potentes que nos marcan que la economía social y solidaria no debe de centrarse solamente en pequeños sectores, en pequeñas acciones, sino que tiene que ser un eje constitutivo del desarrollo nacional. Como lo dice nuestro artículo 25 constitucional, ahí párrafo 8, la economía de México tiene 3 sectores, el público, el privado y el social. En las oscuras noches del México autoritario, se pensaba que el eje económico tenía que ser el Estado. Y teníamos empresas por todos lados. Yo creo que hay que regresar a la propiedad de esos sectores estratégicos de la economía para que el Estado sea el que determine por dónde tienen que ir. Esos sectores, el energético, el del alimentario, etcétera, etcétera, donde el Estado tiene que decidir y empresarialmente tiene que estar. En los tiempos donde se sustituyó el autoritarismo por esta quimera, donde lo privado iba a guiar el desarrollo del país y seríamos felices para siempre y que podemos caracterizar como el neoliberalismo que desgraciadamente nos cayó en los últimos 40 años, el imaginario era que el privado iba a llevar todo. Y en los dos casos, el social ahí en el rinconcito. Cuando además eso se combinaba con un patrimonialismo del gobierno, con un corporativismo, pues bueno,
el social en el rinconcito, que no moleste mucho, pero además que venga a votar cuando se necesite. Entonces, iba por ahí dinero y dinero y dinero para hacer que ese sector nunca creciera. Bueno, no solo para hacerlo, sino para la clientela, y la consecuencia fue que el sector no creció como el eje de desarrollo que está llamado a ser. Nosotros pensamos que, a diferencia de los tiempos de autoritarismo, a diferencia de los tiempos neoliberales que luego se conjuntaron, y ya sabemos esa historia, tenemos que aspirar a un México donde el sector social de la economía ya no se caracterice solo porque son las cooperativas, solo porque son los ejidos, sino porque somos toda la ciudadanía, que es posible que la ciudadanía seamos dueños de nuestros medios económicos, en el ahorro y préstamo, en el consumo, en la producción, en los servicios, en los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la mayoría de las personas somos personas. No somos funcionarios, no somos empresarios capitalistas. Somos personas que somos los ejes de la vida económica. Pero en estos cuentos, en estos relatos, se nos ha dicho, sí, pero tú nada más como movilizador de dinero, no como decisor en las grandes tendencias de dónde se tiene que ir el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ya me tomé mucho, ¿verdad? Pero bueno, ahí me dicen, ¿en qué minuto debo de acabar? Bueno, rápido. Primera constatación, con todo y todo, ya se decía un poquito acá, el sector, primero hablando del sector social de la economía y después del financiero, que es el panel que tenemos aquí, el sector, con todo y todo, no es ni pequeñito ni marginal. Y creo que fue muy importante que en estos años se logró que con el INEGI tuviéramos la primera medición oficial, que no hace el gobierno, que lo hace el instituto oficial para hacer estadística en este país. Con datos al 2013 se había tenido una primera corrida, una estimación en que el peso de la economía social, del sector social de la economía, era de 1.3% del PIB. El año pasado presentamos ya el avance, una nueva contabilidad con datos al 2018, y el sector había crecido del 1.3 al 1.6% del PIB. Oye, ¿qué poquito es eso? Pues depende. Me sorprendió ahí que el compañero del INEGI nos dijo 1.6% del PIB equivale al 76% de toda la industria automotriz de nuestro país, siendo México el quinto país más potente en producción de automóviles del planeta Tierra. Y aquí, Rocío, creo que vas a sintonizar. Ese dato a mí me sirve mucho, el del 76%, para decir a colegas del gobierno, oye, ¿cuántas reuniones, viajes, políticas públicas, esfuerzo, convenciones, etcétera, 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 tratados comerciales, cuánta energía gubernamental se pone en el sector automotriz? Bueno, eso genera X dinero. ¿Cuánta energía colocamos en el fomento de la economía social, etcétera, etcétera? ¿Cuánto se ha colocado en el pasado? Bueno, también lo sabemos. Bueno, eso equivale a 0.76x. Yo no digo que hay que bajarle al tema automotriz, yo hacía motores. Y hay que hacerlos de otra forma y más inteligentes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánta energía tendríamos que estar colocando, no solo en el gobierno, sino en la sociedad, para pensar de otra manera a la economía, sabiendo que hay una eficiencia tan robusta en la economía social? Porque si con poquito te entrego el 76% del sector automotriz, pues imagínate si empezamos a hacer que eso crezca. Y no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de imaginarios y que en nuestra concepción la sociedad mexicana sea dueña de todo. Y voy a poner un ejemplo que marca la ruta de políticas públicas que hemos querido impulsar. Se hablaba bien, Alberto lo mencionaba, de que constantemente en el CIES y en todas las Ibero se habla del tema de la crisis civilizatoria. Bueno, pues eso que Ulrich Beck, que los grandes sociólogos de los 80s planteaban ya como el colapso que venía, pues lo estamos viviendo ahorita. Qué friazo, ¿verdad? De lo que tenemos ahorita. El deterioro medioambiental, la hiperpolarización con la segregación social que tenemos a partir del capitalismo, ha generado pues los desastres que tenemos enfrente. Ya la curva se ha hecho todavía más aguda y nos lleva a escenarios muy complicados. Bueno, ante eso hay una esperanza muy interesante, al menos. En el gobierno de México se está impulsando la estrategia de financiamiento. La estrategia
para la movilización de financiamiento sostenible encabezada, ya Rocío trajo a la mesa por primera vez a Gabriel Llorio, él está impulsando eso. Y afortunadamente, cuando tuvimos la primera plática con Gabriel, él me decía, mira, ya hicimos este análisis, necesitamos movilizar 6 puntos del PIB al año de aquí al 2030 para preservar la biodiversidad que tiene el país. Maravilloso, Gabriel. Casi me levanto y le aplaudo. Oye, dije, discúlpame ser un poquito abogado del diablo. ¿Qué pasará si tú lo vas a conseguir, mover esos 6 puntos del PIB? 6 puntos del PIB son 3 millones de pesos. Imagínate en esta caricatura que lo subimos a un helicóptero, un buen... Bueno, se cae, o bueno, varios Paco. Y tiramos el dinero en la selva lacandona o en mero en medio de la península de Yucatán, en los Chimalapas, aventamos los billetes. ¿Qué va a pasar? Ante el objetivo que queremos, que es preservar la biodiversidad, va a pasar 0 partido por la mitad. Y muy probablemente lo que va a suceder es que vas a tener gente que va a sacar canastas, cubetas, redes para cachar todos esos billetes. Entonces, si no tenemos una estructura productiva relacionada a la sostenibilidad en el territorio, ese dinero no va a servir para nada. Pero además, para que no salgan esas redes, cubetas, etcétera, etcétera, tenemos que reformar el sector financiero de la economía social para que tengamos intermediarios financieros de la economía social para la economía social. ¿Por qué sucede que en este país, no sé si lo tengan ustedes presentes, siendo el 5º país más biodiverso del planeta, en algunos rubros somos el 2º, 3º, serpientes, no sé qué, cuál, siendo el 5º país más potente en biodiversidad del planeta, el 80% de esa biodiversidad se encuentra en propiedad social de la tierra. El jaguar no anda en jardincitos, el jaguar anda en cientos de miles de hectáreas que en la realidad económico, social, política de este país, especialmente está contenida en 80% en ejidos y comunidades, que es la economía social. Pero no tenemos una interfase financiera para que este dinero transite por entidades de la economía social y llegue a los actores productivos de la economía social. Entonces, si no le metemos mano a eso, pues lo que va a suceder es que los grandes bancos internacionales van a decir, sí, cómo no, yo tomo el bono, yo esto, yo muevo, etcétera, etcétera, y van a seguir saqueando al país como lo han estado haciendo. Bueno, ¿cuáles son los pasos que estamos trabajando con Hacienda? Desde luego estamos revisando la regulación que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Es muy importante hacer notar, los datos del FOCOP al 31 de diciembre del año pasado nos dicen que estamos ya en 9,5 millones de socios cooperativistas en el país, especialmente concentrados en las cooperativas más reguladas. Ahí tenemos casi 9 millones, llegando a los 250,000 millones de activos. Necesitamos entonces y estamos trabajando con Hacienda para encontrar cuál es el punto adecuado para la regulación. Necesitamos generar instrumentos que fortalezcan todavía más las capacidades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. No puede ser que la liquidez de las cooperativas esté guardada en los bancos privados. Es un insulto. Que la cooperativa fulana de tal vaya a la Sierra Sutana, acopie el ahorro, lo concentre en su sucursal más cercana y después lo tenga que llevar a un banco español que después reporta que México es el país que más ganancias le dan. Pues claro, si está a ese nivel de agandalle. Bueno, necesitamos generar esas diferenciaciones, esos mecanismos. Hemos alineado muchos de esos productos necesarios hacia la taxonomía que se ha publicado también con Hacienda y que está estandarizada con la de la Unión Europea, con lo que se está hablando hacia América Latina. Pero definitivamente tenemos que hablar también de la generación de un banco cooperativo, porque si no tenemos un banco de segundo piso que pueda proveer de esos servicios autónomamente al sector, de todos modos la vamos a ver complicada. Banco que puede, por temas de eficiencia, tiene que convivir con la banca de desarrollo, como bien decía Rocío, con la financiera, con el Banco del Bienestar, con las sucursales que tiene Rocío, las que tiene, bueno, la financiera nacional, pero que Rocío encabeza, el Banco del Bienestar y las casi 3,000 sucursales
más la posibilidad de corresponsalías que estos tres pueden tener, bueno, la última que estoy mencionando son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, pues podemos tener y tenemos ya una cobertura geográfica que no tiene ningún banco. ¿Por qué? Porque la banca privada quiere estar allá donde tiene la rentabilidad que le marcan sus patrones en el exterior. Y la banca de desarrollo y la banca social tiene que estar ahí donde está la gente con necesidades financieras. Así es que se está trabajando en ese espacio. Bueno, hay poco tiempo. Les invitaría a que puedan acceder al micrositio que tenemos en el INAES sobre finanzas sociales. Ha sido un esfuerzo para poder concentrar la potencia que tiene ya hoy el sector. Ustedes ya le pueden picar, oye, en este estado, qué sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran, qué nivel tiene, qué tipo de servicios otorgan, si tienen ahí la matriz, si tienen sucursales, si tienen corresponsales que pueden hacer ABC para tener una ubicación de dónde estar, de dónde están, y ustedes donde están atendiendo estos accidentes, bueno, no accidentes porque pues claro que se iba a desbarrancar el autobús si pasaban estas cosas, pero ustedes que están en el territorio atendiendo concretamente las necesidades sociales en urgencia, pues puedan tener una referencia a las cooperativas de ahorro y préstamo y mutuamente fortalecerse. Para que entonces sí cierro con el Leobardo, como estrategia más amplia hacia un México que va a cambiar su propia concepción imaginaria y eso va a ser que tengamos otras realidades de un México mucho más equitativo, el tema del consumo cooperativo y de la producción cooperativa son absolutamente claves. Pero si no dominamos la herramienta que el neoliberalismo ha utilizado, que es una herramienta humana, la invención del dinero, pero que nos han robado y que lo han utilizado para los usos de unos muy pocos, si no hacemos que esas herramientas, que son las finanzas, regresen a las manos de las personas, que somos todos los que estamos acá, se va a ver difícil ese imaginario. Entonces estamos trabajando con todo lo que, los elementos que tenemos para ir cambiando esa estructura. A lo mejor en estos 5 años se ha visto a lo mejor como apenas estamos rascando el mal pavimento que tenía la otra carretera y estamos intentando meter estructuras más sólidas, compactar el suelo para que entonces podamos, en un proyecto de mediano plazo, tener una consolidación de una banca, bueno, de unas finanzas sociales sumamente robustas para que la economía de México esté a la altura de la sociedad mexicana que tenemos que ver en los próximos años. Pues les agradezco mucho y quedo a su entera disposición. Muchas, muchas gracias, maestro Juan Manuel. Te propongo que si nos queda tiempo en el espacio de preguntas, podamos retomar algunos de estos puntos o si hay alguna cosa que nos querías todavía compartir, Órale. ahí lo podemos retomar. Bueno, gracias. Damos pie al inicio de nuestro segundo panelista, el licenciado Eduardo Juárez. Nos va a hacer una presentación. Adelante, Eduardo. Sí. Bien, pues buenos días a todos. Agradecer la invitación pues para participar. Hace algún tiempo iniciamos aquí a raíz de algunas presentaciones y de algún trabajo que hemos hecho. Hemos colaborado ya con la universidad en 2 publicaciones
Primero una que tiene que ver con todo el trabajo que se ha venido haciendo pues para el otorgamiento de créditos en el medio rural, y después una experiencia pues muy bonita pues de migrantes que le dieron un sentido productivo al tema de las remesas, ¿no? Algunos de ustedes, de los que están aquí, los conocen, están en San Pablo Huilá, y digamos que es un poquito un ejemplo de cómo con capacidad de las personas que tienen ese anhelo por vivir mejor y por estar en su país, pueden temporalmente ser migrantes, pero darle un sentido productivo al tema de las remesas, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Eh, Miren, un poquito comentarles lo que es la SEPCO. Es importante que conozcan un poquito cuál es el origen de Findeca. La SEPCO se integra por 2.532 productores, un 44% de ellos son mujeres, 1.420 hombres, son 42 cooperativas regionales en las 7 regiones de Oaxaca, son 38 municipios en donde hay presencia en 86 comunidades, ¿no? Hablamos que son productores bajo un régimen de economía campesina, indígena, obtienen sus ingresos diversificados, pues, sobre todo por la producción de café orgánico bajo sombra, también por la producción de miel en algunas de las cooperativas, el jornaleo, las remesas y los apoyos gubernamentales, ¿no? Comentarles a partir en esta nueva administración, en ese cambio, digamos, del tema del apoyo del otorgamiento de los apoyos de manera directa, como el 90% de los socios tienen ese beneficio de los productores de Bienestar Café, reciben aproximadamente 7,300 anuales para mejorar la cuestión de la producción, ¿no? Ahorita vamos a comentar un poquito el asunto de que eso está muy bien, es ideal pues para el tema de hacer llegar los recursos a los productores. Sin embargo, sí hace falta un poco el tema de fomentar la asociatividad, que creo que ahí en el tema de Sembrando Vida lo están promoviendo como esta etapa complementaria, ¿no? Que nosotros lo vemos, vimos los materiales que están compartiendo con las CACs y con las gentes que lo están desarrollando, y la verdad es que son muy claras, son una guía importante de lo que se tiene que hacer desde la identificación del nombre de la cooperativa, una reflexión de cuáles son los principios que debe de tener una cooperativa, de asociarse en torno a una cuestión productiva, no a un tema simplemente de gestión de recursos, y de cómo se pueden compartir problemas y compartir ideas para resolver y atender esas necesidades, ¿no? En SEPCO la misión se resume en vivir mejor. Lo que se ha hecho durante más de 34, 35 años, es que se ha buscado en este tema de conformar cooperativas locales o regionales, de buscar la manera pues de los programas y proyectos que fortalezcan la actividad que desarrollan. La principal actividad que desarrollan es la producción de café orgánico bajo sombra, trabajando siempre en el asunto de mejoramiento de calidad, en mejorar la producción, en buscar el tema de agregar valor, y en la cuestión de la producción del café que se exporta, pues buscar siempre el mejorar el puntaje. Hay un sistema, se participa en un sistema de comercio justo, en donde hay un precio mínimo, que son $240 ahorita por las 100 libras. Eso permite ahorita, digamos, a cómo está el tipo de cambio, un precio más o menos de 50 pesos por kilo, 52 pesos por kilo para el café que se acopia. Y a partir de el mejorar el puntaje en el café, se puede aspirar a complementos en el precio que pueden ser de 8 y hasta 10 pesos adicionales, ¿no? Entonces, sí es un tema de estar constantemente trabajando en mejoramiento de la producción. Son pequeños productores, tienen 2.5 hectáreas, entonces lo que toca es hacerla productiva, siempre con criterios medioambientales para el mantenimiento de la biodiversidad, y también mejorar el tema del ingreso, ¿no?
¿Y cuáles son los principios rectores del trabajo en SEPCO, ¿no? La autonomía de las organizaciones regionales, la democracia para la toma de decisiones, la transparencia en el manejo de los recursos y la pluralidad, ¿no? Política, ideológica y religiosa. Lo que en SEPCO nos une es el tema del trabajo. Comentar un poco el tema de la gobernanza, esto es fundamental. Hay un montón de inversión de tiempo, de trabajo, que a veces no se contabiliza en el tema de las reuniones constantes que se tienen que hacer para no perder de vista por qué estamos organizados, cuál es el objetivo que buscamos e ir confirmando pues un poco el tema de que el estar asociados es por tener problemas en común y buscar beneficios comunes, ¿no? ¿Cómo es la gobernanza en SEPCO? Aquí tenemos a los productores. Cada 2 años en SEPCO se celebra un congreso en donde por cada 10 productores hay un delegado. En ese congreso se hace un informe, dura 2 días, se hace un informe del trabajo de la gestión de todas las empresas. La directiva que va a entregar hace también el informe que le corresponde. Ahí se nombran a los nuevos directivos para los otros 2 años, ¿no? Después se tienen asambleas mensuales. Esas cada mes los directivos, un directivo, un representante de cada una de las 44 cooperativas asiste a la ciudad de Oaxaca, se tiene todo un día de trabajo, hay un orden del día, se ve el tema comercial, se ve el tema de gestión de algunos programas o algunos apoyos complementarios para los productores, se da el avance o lo que se tenga de las entidades financieras, de la comercializadora, de la organización de distribución de café tostado y molido, ¿no? Entonces eso es cada mes. Y después hay otros 2 instrumentos, ¿no? La directiva como tal, sesionan ellos de manera permanente y hay un mecanismo, un instrumento que se llama coordinación operativa. En esa coordinación operativa participan el Consejo de Administración de SEPCO y los directores de todas las empresas. Entonces, se analiza, se revisan opciones para participar en programas, problemas que se van generando, y ahí es donde se determina el rumbo para resolver los problemas, ¿no? Entonces, este es el esquema de gobernanza, es el esquema que nos ha funcionado y es un esquema que permanece. Un poquito decir, aquí están los 2.500 productores, las 42 cooperativas y las empresas, ¿no? CAEO, que es a través de quien se comercializa y se exporta todo el café orgánico. La organización, seguramente han de conocer, es una bolsita negra donde se vende café tostado y molido. Y cada vez más se va avanzando en la presencia a nivel nacional y eso nos gusta porque el anhelo de SEPCO es que el 100% de su producción se venda en México, se venda como café tostado y molido y se tiene una marca nueva que es LO y con LO se está vendiendo y distribuyendo café de especialidad, cafés enmielados, cafés geishas que tienen una alta calidad en taza y que pueden representar el doble de ingreso para el productor. Entonces también se está trabajando en eso. Y se tienen 3 entidades financieras. FISEPCO es importante, ocurre un poco el fenómeno que comentaba el maestro Lubier, se tiene una captación importante de recursos, la gente ahorra, pero el tema del microcrédito pues es de alto riesgo, ¿no? Y también la generación o la solicitud por el tema de las tasas, no hay tanta demanda como se quisiera, y aquí tenemos el gran reto que es el de la formación de los sujetos de crédito, ¿no? ¿Cómo hacemos pues para tener sujetos de crédito que puedan hacer un uso responsable, que cuenten con un proyecto que sea rentable, que sea sostenible y que garantice que los recursos de los ahorradores van a estar seguros, ¿no? Esa es la gran responsabilidad que tienen las sociedades de ahorro y crédito, el cuidado de los recursos de los ahorradores porque tienen que responder por ellos, ¿no? Se tiene una unión de crédito y Findeca, que es la entidad a la que yo represento, que dirijo, que nace en 2007, ¿no? Hablarles brevemente de Findeca. Findeca es una sociedad anónima de capital variable, somos una SOFOM, iniciamos operaciones en 2007, hace ratito en las entidades que se veía, yo infiero que cuando se presentó Banco de México hablaban ahí de FIRA creo que tiene un papel importante anteriormente y nosotros reconocemos mucho el trabajo de FIRA en la formación de capacidades de los intermediarios financieros no bancarios, ¿no? A partir del 2006 en la ley se reconoce, se conforma pues la figura de sociedad financiera de objeto múltiple, anteriormente eran solamente las SOFOLES. FIRA lanza un programa de operación directa con SOFOMES y ahí es donde nosotros participamos un poquito capitalizando la experiencia que se tenía y se inicia con un programa de operación directa, que eso es muy valioso para los que lo operamos, ¿no? Antes de eso, FIRA operaba solamente con bancos,
únicamente con bancos, y los bancos, a su vez, a los otros intermediarios financieros no bancarios, y eso el crédito lo encarecía y lo hacía muy lento. Entonces son los dos temas que son, digamos, que lo que menos quisieron encontrar a la hora de gestionar un crédito, ¿no? Que el crédito sea lento, que sea caro y aparte que sea insuficiente en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, cuando Findeca surge en CEPCO, pues la idea era, y desde siempre se conceptualizó como que Findeca fuera la SOFOM de producción orgánica, de los productores orgánicos para los pequeños productores organizados, y la SOFOM de comercio justo. Es como la parte que nos ocupa a nosotros y en la que hemos estado dedicándonos en este tiempo, ¿no? En donde estamos, en Durango, tenemos un proyecto forestal que es dirigido por mujeres. En Puebla trabajamos con los compañeros de Tosepan en proyectos de café, miel y ecoturismo. En Oaxaca estamos trabajando con proyectos sobre todo de café, forestales, el tema del jitomate que les comentaba de la experiencia de los compañeros de San Pablo Huila, productores de mango y productores de miel orgánica. En Chiapas es sobre todo café y miel. La parte más importante de crédito para café que tenemos en Findeca está en Chiapas, en cooperativas de pequeños productores. Y en la península con miel orgánica, con los compañeros de Educe, y el chicle orgánico con Chixa, que tenemos rato trabajando con ellos. Cuando iniciamos el trabajo, ellos vendían marqueta, que es como la materia prima. Ahora tienen una marca de goma de mascar y ya exportan sobre todo goma de mascar y un poquito de marqueta. La estrategia de trabajo de Findeca en este tiempo, nosotros creemos que por el origen de Findeca, al momento de negociar un crédito, sí tenemos que establecer este diálogo claro y abierto con los que solicitan el crédito, un poquito para entender el checklist, ¿no? ¿Por qué hay que integrar un checklist que es pesado y que es complejo, ¿no? Los estados financieros, ¿por qué los estados financieros? Los costos, ¿por qué? La determinación de un capital de trabajo, el tiempo en el que se tiene que ir ministrando, los plazos de recuperación, cómo se conforma la tasa de interés del crédito, ¿no? Un poquito para que se entienda. Y con esto buscar que el tema del otorgamiento del crédito, si es que es el sujeto de crédito, digamos, o el proyecto que se tiene es susceptible de financiarse, ver cómo se va a otorgar y el seguimiento, ¿no? Estamos ahí con un equipo de promotores que siempre son cercanos, a cada proyecto se le asigna un promotor que se vuelve como, nosotros decimos como el asesor pues del tema de financiamientos complementarios para las cooperativas, para ir identificando oportunidades de financiamiento que se puedan generar, ¿no? Buscamos nosotros siempre ser más eficientes en el proceso de crédito y también buscamos establecer relaciones de largo plazo con nuestros acreditados, ¿no? Muy rápido el tema del modelo de cesión de cobranza. Este es el esquema que con el tiempo se ha asumido por la principal fuente de fondeo que es FIRA, que nos da mucha certeza en la recuperación del crédito, ¿no? ¿Cómo funciona? Las cooperativas, sobre todo de café y miel, otorgan o tienen contratos de exportación, que es la parte compleja, digamos, de lograr tener un tema de encontrar esos contratos. Tienen ellos el contrato, le dan una instrucción al comprador para que cuando reciba el producto le deposite los recursos a Findeca. En Findeca vemos el tipo de cambio que sea el mejor posible. Se paga el crédito y el remanente, si hubiera, se le entrega a la cooperativa. Y en este esquema de cesión de derechos de cobro es como hemos encontrado la manera de otorgarle financiamiento a las cooperativas de pequeños productores que trabajan proyectos sostenibles y que están trabajando pues para mantener y mejorar la biodiversidad, ¿no? Programas especiales con FIRA, sí existen. Buscamos nosotros que nuestros acreditados, cualquier acreditado que tenga o que pueda ser elegible para el tema de estos apoyos o proyectos los pueda tener. Creemos que hay que impulsarlos un poco más, ¿no? El tema de las tasas, ¿cómo estamos ahorita? Esto es un asunto que nos preocupa y sí tenemos que buscar cómo hacemos que esas opciones de mitigantes de costo financiero se puedan implementar, ¿no? Y me regreso un poquito, aquí está el FONAGA Pro Bienestar, está el ProSostenible, territorios productivos sostenibles que también traen esquemas de garantías y de bonificación o de reembolso en tasa, pero nosotros quisiéramos, digamos, que estos proyectos se fueran pareciendo más al FONAGA Pro Bienestar. El FONAGA Pro Bienestar cuando empezó, el problema era que en este ejercicio de transparencia de este gobierno tiene que hacerse llegar el subsidio, digamos, o el incentivo o el apoyo de manera directa, ¿no? Y lo que hay es carencia de cuentas bancarias para recibir este beneficio. Esto ha ido cambiando. Ahora el tema del bienestar ya se recibe en cuentas de Banco del Bienestar
que permiten recibir los recursos y poder hacer movimientos de banca electrónica. Entonces, digamos que esto empieza a cambiar y va a ser posible que se pueda ir fortaleciendo el tema de o hacer un mejor uso de Fonaga Pro Bienestar, que ahorita nos da un beneficio en tasa de hasta 6 puntos porcentuales. Rapidito les explico. En esta lámina vemos, perdón, aquí está el costo de fondeo. Así es como recibimos los recursos ahora. O sea, en enero del 2022 lo recibimos al 8.10 y las tasas de interés estaban más o menos en 14.10. Ahora lo recibimos en 13.58 y las tasas están en 19.58. Son altísimas. Son tasas anuales. Findeca no cobra ningún tipo de comisión adicional. Entonces, en eso estamos. Si se pueden apoyar estos o digamos que capitalizar estos incentivos de bonificación en tasa, los 6 puntos de Fonaga Pro Bienestar, nos regresamos a este tema, al 13.58. En Findeca, la intermediación que ocupamos para mantener nuestros gastos, una pequeña utilidad que nos permite ir creciendo, es de 6 puntos. Entonces, un poquito haciendo la cuenta, del 19%, el 30% es para Findeca, el 60% es para la fuente de fondeo. Entonces, digamos que en este ejercicio de buscar esos esquemas para mejorar las tasas y mejorar el acceso, sí tenemos que encontrar mecanismos en donde algunos intermediarios financieros con cierta experiencia podamos buscar esas alianzas con las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que tienen ese exceso de recursos y que a lo mejor pueden abrirse algunas líneas con estos intermediarios y abatir el tema del costo financiero, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, ya para concluir un poquito, dejaría aquí como estos retos, ¿no? Para mejorar la inclusión financiera, esta es la última lámina. Hay que fomentar la asociatividad productiva. Esto que se está haciendo con Sembrando Vida, lo vemos nosotros con muy buenos ojos. Creemos que es algo que se tiene que fomentar y seguir invirtiendo. Constituir fondos de garantía capitalizables a los acreditados. Con INAE se trabajó, se tienen fondos de garantías al inicio de la administración, se fueron capitalizando y esos fondos de garantía se mantienen. Apoyo en tasas de interés para proyectos estratégicos, lo comentamos, creo que es importante que se retomen, se fomenten. Los mecanismos para reducción de costos de transacción en proyectos en zonas apartadas. Con el USAID se está trabajando en un consorcio de organizaciones que lidera TNC. Ahí participa, uno de los que participan es NUP. Se constituyó un mecanismo que se llama COA con recursos de Kellogg. Y ahí, por ejemplo, los intermediarios financieros que participan y que generan nuevos sujetos de crédito, hay un incentivo para el intermediario financiero que no se traduzca en un incremento en tasa para un acreditado nuevo, ¿no? El tema del crédito es de riesgos, a mayor, si el tema es nuevo, hay que invertir más en seguimiento y eso encarece la tasa. Con este mecanismo estamos nosotros cubriendo esa parte, ¿no? Es fundamental fomentar la producción sustentable, preferentemente certificada, buscar la mezcla de recursos, incentivos no reembolsables complementados con crédito y el tema de la asistencia técnica específica para fortalecer capacidades de las cooperativas para que vayan mejorando los proyectos que desarrollan en las zonas rurales y que tiene que ver con el mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Esa sería la participación. Muchas gracias, Eduardo. Igual, también, si hay algo también que nos quieras compartir extra, lo podemos hacer al final, para dar paso a la intervención de la maestra Carla Breceda. Carla, adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? No, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Quisiera darle 2 minutos de mi tiempo a Eduardo para que nos cuente la historia de San Pablo Aguilar, porque quiero retomarla de ahí para mi intervención. Bueno. Ay, ahí va. Sí, bueno, ¿te escucha? A ver, ay. A ver, bueno, aquí sí, bueno. Sí, miren, muy rápido. En 2008, Findeca se constituye en 2007. En 2008 nosotros arrancamos con una base muy grande de aquellos acreditados que se quedaron, digamos, descubiertos. Trabajamos en el Fondo Acción con recursos de Fomento Social Banamex y el BID,
y ahí se trabajó durante 6, 7 años. Traían un elemento bien importante que era recursos no reembolsables para el fortalecimiento de esas cooperativas y se fue avanzando. Entonces, cuando arrancamos en 2008, ya había una base importante de cooperativas que se habían quedado sin cobertura o sin atención de crédito, porque la verdad es que cuando se intentó que fueran a los bancos, aún con el antecedente de crédito, no fueron atendidos, ¿no? Entonces, arrancamos con para atender esa base, digamos, de clientes que se habían generado, de acreditados de cooperativas, y se acercan en 2008 los compañeros de San Pablo Huila para pedir el primer crédito, ¿no? Entonces nosotros dijimos, estamos ocupados en el tema del café, marzo, abril, mayo, en junio los vemos. En junio los fuimos a ver y cuando nos plantearon de un esquema de producción en invernadero, nosotros dijimos, en San Pablo Huila, invernaderos, ahí nada más hay agricultura de autosuficiencia o de autoconsumo, perdón, y agaves para mezcal y cada vez menos, ¿no? Cuando llegamos vimos un primer invernadero produciendo, trabajando don José Melchor, con una cosecha impresionante y con una labor de gestión también muy grande, porque ellos se acercaron con lo que era agricultura en aquel entonces, presentaron el proyecto y lograron que les abrieran un presupuesto para la construcción de invernaderos hasta con un 50% de subsidio. Y tenían que conseguir el resto, ¿no? Entonces vienen con nosotros, nos hablan del tema del crédito, pero en su vida habían manejado crédito, ¿no? Entonces, sí corrimos ahí un tema de riesgo, lo suplimos con el tema de un seguimiento muy cercano y con don José Melchor como una persona con una visión de largo plazo, o sea, él desde ese inicio tenía ya como una ruta de trabajo que ha ido avanzando cada vez más. Y se pudo trabajar el primer crédito que fueron 2,300,000 pesos para 22 personas de esa localidad, ¿no? Avanzaron, el crédito era para cubrir en 4 años, pagaron como en 3 años y crecieron y gestionaron más apoyos con más crédito, don José Melchor en medio poniendo su patrimonio como garantía y poco a poco se fue creciendo. Ahorita hablamos de más, como de unas 100 familias ya participando activamente con el tema del crédito, como con, no sé, como con 80, 100 hectáreas de jitomate, generando un tema de una inversión productiva, generando un esquema de empleo y también de un uso sostenible, digamos, un uso eficiente del agua. Y también están trabajando ahora ya con un tema de tener producción orgánica, ¿no? No la producción con exceso de agroquímicos. Y don José Melchor en la ruta que tenía era, después de esto vamos a tener aquí una empacadora, apenas tenían su hectárea de aquí, por aquí vamos a poner empacadora porque vamos a exportar. Ahora ya exportan tomate. Entonces, digamos que sí es una experiencia súper importante. Nosotros decimos que esos esfuerzos, esa iniciativa y esa visión que pueden tener los pequeños productores, nosotros la podemos respaldar con crédito, pero sí hay que identificarlas porque hay muchas iniciativas y después se quedan porque no pueden acceder al financiamiento. Bueno, sobre ese caso, lo que yo les quiero además agregar es que en 2007 la producción de agricultura protegida de jitomate en el municipio representaba el 4% de la producción anual del municipio. Al 2022 representa el 81% del valor de la producción de un municipio. Y entonces, ay, perdón. No, está apagado. Y además, en digamos, el municipio en producción tiene como 19,000 hectáreas bajo producción de monocultivo y las de jitomate son solo, el CIAP dice 40, Findeca dice 100, pero lo que sea, son muy poquitas. Entonces, aquí la idea es que son mucho más, o sea, la sustentabilidad que esto representa también es impresionante porque es reducir áreas de monocultivo y concentrarlas en muy pequeño espacio. Ellos además tienen energías limpias, conservan el agua, tienen paneles solares, están invirtiendo para mejorar el suelo. Y en un municipio donde que es muy pobre, aquí tengo los datos, pero ahorita se los voy a decir, el ingreso que esto genera representa para estas familias superar la pobreza. Entonces, esto no es algo menor y aquí lo que yo quisiera resaltar es un poco lo que decía, lo que todos aquí han dicho, ¿no? Es la suma de voluntades que encontraron causa en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque
fue la voluntad de las políticas públicas de decir, combinemos crédito con apoyo, ¿no? Eso es una política pública. No lo hagamos solo, sino, además creo que se le olvidó mencionar que eran migrantes, que era, por eso dije el caso de los migrantes, ¿no? Entonces eran recursos de migrantes, ellos pusieron sus recursos, el gobierno puso la parte del 50% que fue subsidio, el sector financiero puso la parte de crédito y esto generó pues un desarrollo, o sea, cambió el perfil de la comunidad y del municipio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quisiera como retomar, o sea, tenemos que las políticas públicas, como dijo Diego, o sea, tienen que ayudar a que las voluntades se encaucen. Y en el tema de las finanzas, como dijo el maestro Lubier, las políticas públicas tienen que ayudar a que las finanzas regresen a las manos de las personas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. ¿Y cómo se hace esto? A veces es como muy difícil pensar cómo, ¿no? O sea, porque primero las finanzas es dinero, ¿no? Y el dinero está asociado con gente que quiere hacer más dinero. ¿Qué? Finanzas, ¿qué quiere decir? Es rentar dinero. ¿Y para qué rentas algo? Pues para sacar más dinero. Entonces, cuando pensamos en finanzas, lo único que pensamos son en los grandes capitales que lo único que buscan es generar más dinero. Pero el dinero en las manos de todos genera prosperidad y puede generar bienestar y todos lo necesitamos, ¿no? Entonces, yo pienso en un ejemplo muy claro, ¿no? El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues hacer que las finanzas correctas, o sea, los medios financieros lleguen a la gente. Entonces, hay dos formas, ¿no? Uno puede generar los incentivos para que esto llegue o lo puede hacer de forma directa. Y pienso en un programa actual que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y van a decir, ¿por qué pienso en eso, no? Pues porque el gobierno que buscaba que los jóvenes tuvieran empleo, darle una oportunidad de empleo a los jóvenes. Pudo haberlos empleado, pudo haber dicho, vamos a todos emplearlos en el gobierno. ¿Y qué hizo? No, generó incentivos y condiciones para que el sector privado los empleara. Entonces, creo que eso es un poco lo que tenemos que tratar de replicar en el tema de las finanzas, porque movilizar 6% del PIB sin el sector privado no va a ser posible. Entonces, creo que las políticas públicas se tienen que encauzar a que esto llegue, pero de la forma correcta, ¿no? A diferenciar que la regulación, porque también, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablas pues sí, con sociedades de ahorro, con pequeños intermediarios financieros, la regulación y el costo de la regulación es impresionante y no tienen los recursos ni tienen los medios para hacerlo. Entonces, truncamos esa posibilidad. Entonces, la regulación no los ayuda, los limita y además a veces hacen falta las políticas públicas que les ayuden, que les pongan los medios para que llegue ya sea el capital privado o el capital social a ayudar en eso, ¿no? Entonces, Eduardo lo decía, ¿no? Necesitamos garantías, reducción en tasas de interés, reducción en costos de operación, asistencia técnica, todo esto que hace, y lo voy a decir muy burdo, porque es la verdad, que a un banco le dé lo mismo prestarle a alguien en la Ciudad de México que prestarle a alguien en Chiapas o Oaxaca, ¿no? Si estos costos asociados a brindar crédito encontramos la forma de que se reduzcan, el banco que solo busca el retorno, pues le va a dar lo mismo, ¿no? O esperemos que algún día le dé lo mismo. Porque al final, los bancos, ¿de qué ganan? De la captación. Su principal ganancia es la captación. Entonces, tenemos que encontrar una forma de que también el crédito y el crédito correcto, el crédito adecuado, el crédito ético, le sea atractivo. Porque de otra forma, ¿cómo vamos a hacer que 6% del PIB llegue a estas zonas, ¿no? Ya no me quiero comer más tiempo porque sé que estamos atrasados, pero bueno, eso era mi aportación. Muchísimas gracias, Karen. Pues quiero agradecer a Carla, al maestro Juan Manuel, Eduardo, por sus intervenciones. Digo, sin duda mencionan varios puntos
pues muy importantes. También pudimos ver ejemplos reales, ¿no? De la sinergia que se puede dar entre sectores, ¿no? Eduardo nos comentaba pues del mecanismo que yo estoy seguro que le tuvieron que buscar por todos lados, pero finalmente han dado con un mecanismo donde hay una institución pública y a través de Findeca, financiera del sector social, pues han logrado dispersar, apoyar con estos recursos a, pues en estos casos que nos platicaban, ¿no? A campesinos, caficultores, productores de tomate, etcétera. Pero, digo, rescato algo como lo que yo identifico como crucial, ¿no? O sea, es una financiera, pero del sector social, y tiene una misión y un objetivo muy específico, ¿no? Es apoyar a estas personas, campesinos, grupos, cooperativas, empresas sociales, ¿no? Este, Estoy seguro que una institución tradicional del sector financiero, pues no se tomaría tanta molestia de buscarle el mejor tipo de cambio en la capacitación, ¿no? Entonces, muchas veces como sector hemos asumido actividades que pudieran ser parte de una política pública. No quiero acaparar el micrófono. Podemos aquí dar una ronda también de dudas, preguntas. Aquí en línea también voy a ir leyendo las que nos han mandado por el chat, pero si alguien aquí tuviera alguna duda, Tere nos pudiera ayudar. Armenta y Carlos. Es que levanto. Es que levanto. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Yo quiero plantear una pregunta que me surge. ¿Por qué continuar con una política pública que inició con Carlos Salinas de Gortari en contra de las cajas populares? En el 90 inició una ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito que era un ataque directo a estas cajas populares en ese tiempo. En el 94, ya con el presidente Zedillo, se logra meter una iniciativa en la ley general donde ya se nos considera las cajas populares de ahorro y préstamo como sociedades cooperativas. Y es que podemos ya seguir teniendo una vida, digamos, tranquila en ese sentido. Sin embargo, ya en el periodo de Vicente Fox, en el panismo, una política totalmente neoliberal, se retoma lo de la ley de ahorro y crédito popular. Más difícil, más dura en el periodo con Calderón, famoso el amigo Calderón, ¿no? Entonces, todo ese periodo, desde 1990, se ha dado todo un proceso, una política de persecución hacia las cooperativas de ahorro y préstamo. Y pudiéramos decir, quizás tú hablas desde tu experiencia como parte de Alcona y nos han dicho que somos revolucionarios, que somos anarquistas, que no queremos la regulación, ¿verdad? Que no queremos someternos a esa disciplina, a ese tecnicismo que se requiere para cuidar los ahorros de las personas. Pero, ¿qué no se trata de eso la cuarta T? De transformar al país, de buscar oportunidades, ¿sí? De transformar lo que es el sistema de las finanzas populares, pues claro que sí. Y entonces nosotros seguiremos tercos en esa situación. Pero también están por aquí los compañeros de Tosepan, Paulina. Ellos también tuvieron problemas con la bancaria. Estuvieron a punto de cerrarlos. Pero el trabajo que hizo Álvaro, en paz descanse, y el trabajo de la propia cooperativa se impuso ante esa situación. Teniendo el premio de vivienda por parte de Alemania, en ese momento es que tenían el problema con la bancaria. Después, ahora en la actualidad, la cooperativa 11 de abril de Tacámbaro, también emblemática, más de 60 años de tener una cooperativa, tienen una cooperativa que es Cupanda, la mayor exportadora de aguacate, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera. Y tienen ese problema, acaban de perder un amparo donde ya les dice la bancaria que tienen que cerrar. Un proyecto de esa envergadura, de ese tamaño, tener ese problema. Ahora, gracias a la exposición que se da del tema en la mañanera,
El presidente ha instruido para que se atienda esa situación. Le ha pedido a Rocío Mejía que coordine las actividades con toda la experiencia que tiene en lo que son las finanzas populares. Y bueno, ahora vemos con esperanza de que realmente exista una política pública más adecuada a la naturaleza de las cooperativas. Entonces, bueno, ahora con esa esperanza es que pensamos que se va a dar esa transformación y ese cambio hacia las cooperativas. Me llama mucho la atención, Juan Manuel, que hagas referencia a los 9 millones de socios que tiene la Concanais. Ellos mismos los tratan como ahorradores, no los manejan como socios, ¿sí? Y ahora prácticamente 5 grandes cooperativas son las que dominan el mercado de los ahorros de esas personas. ¿Por qué seguir manteniendo una política pública en apoyo a esa situación, a ese sector que ellos mismos se autodenominan como cooperativas financieras, cuando ni siquiera están consideradas en la Ley General de Sociedades Cooperativas? Pero bueno, nuestro respeto, y si ellos se quieren sentir financieros, como decía don Florencio Eguía, también uno de los iniciadores de las cajas populares, pues que si se quieren sentir como banqueritos, pues es muy su decisión, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no realmente en este gobierno se hace todo un movimiento de transformación en ese sentido? Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren, vamos a leer todas las... son 3 preguntas. También aquí en la audiencia nos van a hacer una y yo les voy a leer otra del chat y contestamos todas de un jalón. Hola, muy buenas tardes. Carlos Cabrera de la Fundación Ebert. Muchas gracias por las presentaciones. Yo quería poner sobre la mesa, desde la Fundación Ebert hemos trabajado en los últimos años sobre tratar de poner sobre la mesa el tema de las políticas de desarrollo productivo sostenible, que viene de de las viejas políticas industriales, ¿no? Pero al final pienso yo que es realmente un cambio de paradigma en términos del papel que tiene el Estado para promover ciertas actividades económicas, ¿no? Si nos movemos un poco del péndulo del neoliberalismo, donde se decía que el Estado no tenía que participar en la economía y eran los mercados los que de manera eficiente iban a asignar los recursos. El péndulo se está moviendo hacia el Estado, sí tiene que participar, tiene que planificar y tiene que impulsar ciertas actividades económicas. Y esta discusión de políticas industriales la estamos viendo más ahora en unas mesas que organizamos con la CEPAL y una publicación que tenemos como políticas de desarrollo productivo sostenible, que implican, sí, una participación del Estado en la coordinación de ciertas políticas económicas, y como yo lo veo, es para impulsar ciertos sectores que no forzosamente tienen que ser manufactureros en el contexto en el que estamos, y gracias por el ejemplo y la experiencia de compartirnos. El sector agropecuario es fundamental para el contexto en el que nos encontramos. El sector de servicios también es muy importante, pero la idea es encontrar estructuras de gobernanza y de diálogo entre el sector público, el sector privado y el sector social. Y pienso que en caso de que se suba este tema dentro de las prioridades del próximo gobierno, la economía social tendría que estar o jugar un papel importante, ¿no? Y las experiencias que se tienen ahí, pero eso implica generar estas estructuras de gobernanza, de diálogo, consejos de desarrollo productivo y fortalecer las capacidades del Estado. Y una herramienta clave, pues, es el tema del financiamiento, que hemos visto que en los últimos años y décadas desde el sector público ha ido como pues, disminuyendo en su importancia y relevancia como política pública. Entonces, me gustaría escuchar un poco su opinión en eso, como que si sí lo han discutido en otros contextos, ¿les suena lógico, relevante que el tema productivo se tiene que volver otra vez a poner dentro de las prioridades del gobierno, que ha dado más, pienso yo, importancia a los programas sociales, que no forzosamente están vinculados a los cambios de las estructuras productivas, y se tienen que fortalecer capacidades y se puede pensar en estos consejos de desarrollo productivo donde la economía social participe y se impulsen mucho más proyectos como el que mencionaron de los compañeros de productores de tomate, que tiene que ver también con el mejor manejo del agua, de la conservación del medio ambiente,
¿Cómo podemos hacer para poner esta agenda otra vez en la discusión pública y que tenga la importancia que debe de tener en las políticas públicas, que yo siento que no la tiene en una opinión personal? Gracias, Carlos. Y les leo una pregunta que nos llegó por el chat de Manuel Ramírez, que pregunta, ¿qué papel tiene la USAID en este proceso de financiamiento cuando se le tiene ubicada como agente de control desde centros de poder ajenos a las políticas progresistas? Bueno, es una pregunta y yo creo que las tres, pues cualquiera que quisiera comentar, contestar, adelante. Bueno, de la USAID yo no tendría mucho. Este, aquí está. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, de la última yo no. Sí. A ver, aquí. Bien. Le regresamos su basecita. Listo. Sí. Sí. Ahí, ahí está. Bueno, a ver, eso, primero, yo creo que los elementos con la cooperación de los Estados Unidos y de muchos otros países siempre tienen muchas vertientes, entonces, pues yo no tendría ahorita elementos para pronunciarme a lo que está sucediendo ahora. Iría un poco de atrás para adelante. Segunda, sí, yo creo que lo mencionábamos de alguna forma. Desde luego se tiene que reconvertir muchas estructuras productivas que históricamente, en este paradigma en que los privados resolvían todo, pues en todas las estructuras económicas de nuestro país fueron permeando. Incluso la producción de los alimentos, la pérdida de especies en alimentos porque tienen valor de mercado, no de resolución de necesidades humanas, etcétera, etcétera, pues ha sido una cuestión contracorriente que hemos tenido y que afortunadamente pues se ha podido ya ir abriendo brecha en distintas políticas públicas. En el tema agrario, bueno, pues evidentemente el tema de producción para el bienestar, Sembrando Vida, que aquí está el subsecretario que nos podrá platicar muchísimo más de cuáles son las estrategias desde otra visión localizada, enraizada en lo que la gente puede, sabe, quiere y conoce hacia adelante, pues para transformar esta parte agraria que está totalmente relacionada con el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Y desde luego en la política industrial tenemos que avanzar. Hay un socio muy importante de la economía social que es la Subsecretaría de Educación Superior, donde afortunadamente el Instituto Nacional, el TECNM, Tecnológico Nacional de México, ya en sus 256 planteles tienen unidades de economía social y especialmente las que tienen que ver con generación de tecnología hacia las cadenas de suministro de lo que ahora vamos a llamar el nearshoring o esta relocalización de empresas. Se está haciendo un trabajo muy interesante para que esos ingenieros que al final son los que generan la riqueza ahí en estas nuevas empresas, pues puedan participar de esta nueva estrategia que, bueno, geopolíticamente, geoeconómicamente está transformando muchos escenarios en el mundo y que el tema de México es focalizadísimo y que es muy importante. Bueno, ahí estamos teniendo ya también esquemas para que podamos tener economía social en esos espacios. Aquí aludiría, me ayuda a pasar a la otra pregunta también, una frase de un amigo cercano que estaba en la CEPAL, Pablo Llanes, que ahora está ayudando en el proyecto de futuro para la Ciudad de México, que decía, ¿cómo le hacemos para que en lugar de seguir hablando de economía social como un sector, pase a ser un vector para que en algún momento se convierta en un rector? ¿Qué significaría eso? Bueno, primero, la primera parte es, sí, no somos solamente las cooperativas, solamente los ejidos, las comunidades, etcétera, sino la ciudadanía que puede adueñarse de la economía en esas figuras legales para tener en nuestras manos la economía. Ese sector tiene que ampliarse para que esté en todas las actividades y en todas las políticas públicas, que eso sería el carácter de vector, en lo que tú ahorita mencionas un poquito, pero pueda llegar a ser rector
para que en algún momento los financiamientos, las políticas públicas, políticas industriales, puedan decir, oye, razonablemente es más eficiente en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, una empresa que se autogobierna, se autolocaliza y genera desarrollo en su territorio, es más razonable que pues, las que conocemos, para qué le digo. Por lo tanto, si tú no me cumples con A, B, C, que tiene que ver con el gran ideario de las empresas de la economía social, pues entonces no puedes acceder a estas otras cosas como rector de políticas públicas. Y en eso, pues es lo que hemos estado intentando trabajar con los sectores. La información que traemos aquí, pues es la institucional que tenemos del FOCOP, Hacienda, sí, la Comisión Bancaria, pero que también, pues lo sabemos, lo que estamos hablando aquí es de cambiar un paradigma civilizatorio profundamente. Me robo un segundito para hacer unas referencias. En 1789, hace mucho, y dirán, uy, ¿por qué se va tan lejos? Un país en el mundo dijo, ese cuento de que alguien nos puede regir por la madre que lo parió es una estupidez. Y les cortaron la cabeza. Pero los países que están alrededor siguen con esa estupidez. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pensar que hay un mágico que dice, este es el que tiene que regir sobre todos, nos parece arcaico, ¿no? Oye, pero ya pasaron 200 y tantos años desde que se instrumentó este otro paradigma en que la sociedad es la que rige las relaciones de poder, en que la democracia laica es la que tiene que guiar a los países. Sucedió hace 2 siglos y medio. Y los países de alrededor siguen con esa idea arcaica de que no, que es un poder divino el que dice, por aquí. Bueno, eso es un ejemplo que desgraciadamente después fue sustituido, también en ese país que cortó las cabezas, en que el gran mercado, los grandes actores de mercado, era el nuevo Dios. Y eso es una religión que se mete hasta el tuétano en todos. A mí también, a mí que me hagan la prueba y seguramente voy a tener antígeno de que tengo capitalismo en las venas. Seguro, porque es una cultura que tenemos que llevar contracorriente. Los que estamos aquí, creo, estamos convencidos de que esta cultura es más propicia para generar la vida y cuidarla. Pero tenemos un chorro de sillas vacías. Y pasa en la Ibero, y pasa en el TECNM, y en la UAM Xochimilco, que ya está sacando su cooperativa de ahorro y préstamo, o todas las UAMs, y pasa en el Poli, porque la cultura, otra cultura, está tan arraigada que es muy difícil que esto sea simple y sexy para los jóvenes y para muchas personas, y también para muchísimos funcionarios que estamos en todas las instituciones del gobierno y que estamos, sí, intentando hacer una transformación, pero que ahora ha tenido prioridades. Y que esas prioridades fue por las que votó la gente en 2018 y es en las que nos hemos abocado. Y que es un trabajo muy grande que nos va a costar todavía más años y que tenemos que ir elaborando para cambiar en las mentes, los corazones y las manos de muchísimas personas que es posible tener otro relato. Imagínense de nuevo, si en una de las potencias económicas y políticas del planeta mayoritariamente están políticamente convencidos de que existe un poder divino que dice fulanito, sutanita van a mandar sobre el territorio, y no se ha podido cambiar eso en más de 200 años, ¿qué potencia y qué cosas tenemos que hacer colectivamente para que el paradigma económico, social y político pueda efectivamente tener esta transformación de la que habla Guadalupe y podamos entonces llevar el esquema de las personas, de lo social y la preservación de la vida a todas y cada una de las esferas de la vida? Cierro con lo que no era la pregunta, pero como dijiste que algo quisiéramos decir, lo profundo de la economía social y solidaria, lo que planteaba Alberto de la crisis civilizatoria, las grandes perspectivas que da, es porque creo yo en la economía social y solidaria como una gran fábrica de democracia. Y en la medida en que hagamos más democráticas nuestras sociedades, es que tendrán viabilidad de futuro. Mientras más autocráticas, mientras más los de arriba mandan y los demás que obedezcan, pues vemos lo que nos ha estado pasando. Por eso es que creo que nos falta
enfatizar todavía esta gran posibilidad de llevar la democracia a todas las cosas, y el tema económico, el tema financiero es crucial para que entonces haya una viabilidad histórica de las sociedades. Pues, No sé, Lo que- Eduardo, Carla, ¿quieren agregar algo? Bien, yo retomar el punto de si la cuestión productiva tiene que estar en el centro. Yo digo que sí, que es fundamental el tema de la cuestión productiva en el centro de lo que se hace en el medio rural. Reconocemos pues el avance que se ha tenido en este gobierno, nosotros lo valoramos mucho, entendemos que cuando se toma las riendas, pues este gobierno, el control, pues toca gobernar ahora a la 4T. Los retos eran enormes en muchos sentidos, en muchos sentidos. El tema de la soberanía, por ejemplo, energética, y digo, y podemos enumerar muchos, pero entiendo que el asunto es: llegas y encuentras la casa desordenada, tienes que empezar por algo, y con lo más importante, ¿no? Con lo más importante, y hay que ver entre lo importante y lo urgente. Entonces, creo que se ha ido avanzando muchísimo. Nosotros, como cooperativa entendemos, porque digamos que el tema de los apoyos a las cooperativas para el fortalecimiento y para el trabajo social cayeron completamente, pero valoramos el tema de los apoyos de manera directa. Y un poquito el ejemplo que nosotros vemos es cuando se tiene que tratar un cáncer y se van a tener que morir algunas células buenas para que el cáncer se acabe, ¿no? Pero ahora toca ya en esta siguiente administración, nosotros tenemos esa esperanza de que se vuelva a retomar y a poner en el centro el tema de las cooperativas. Por eso cuando insistimos pues en el tema de incentivar esa manera de que si no nos asociamos es imposible que podamos avanzar, es totalmente imposible. En el tema de los apoyos individuales está bien para hacerlos llegar, para evitar los vicios del pasado, pero es importante que la asociatividad se fortalezca, que trabajemos en temas de agregar valor, en temas de una producción ecológica. O sea, es fundamental que eso se vuelva a poner en el centro, que se trabaje en la formación de cuerpos gerenciales y de capacidades técnicas de las cooperativas. O sea, se recibe bien el tema de los expertos, de las asesorías, pero si no se fortalecen los cuadros técnicos, tampoco se apuesta pues a tener proyectos que puedan trascender, ¿no? Entonces, yo digo que ese es un tema, y nuestro anhelo es que puedan retomarse algunos aspectos que comentábamos ahorita, mecanismos para que quienes están en una situación de desventaja en este país puedan tener créditos que no sean los más caros, porque desgraciadamente eso es lo que toca. Al más pobre le toca la tasa más cara. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo. Tenemos que encontrar cómo se le da la vuelta a eso. Y es un tema de una reflexión y de mucha experiencia. Los compañeros de Tosepan, los compañeros de la Caja de Songolica, y hay muchas experiencias de gentes que han trabajado y que han avanzado en esto, pues que se puede contribuir, ¿no? Del tema del USAID, voy a comentar un poco el asunto. Genera mucha controversia siempre, y eso lo sabemos. ¿Cuál es el punto? Nos invitan a trabajar. Participamos nosotros y no pudimos hacer la descripción de los proyectos, pero ayer participamos igual en un foro. Y lo que nosotros decimos es: los elementos que puedan contribuir a fortalecer el trabajo que hacen las cooperativas, los vamos a analizar, los vamos a filtrar, y si califican, los vamos a buscar. Entonces, en los proyectos de FIRA, que nosotros otra vez reconocemos pues el trabajo de FIRA, entendemos que se les acabó una línea de tasa baja que tenían con Banco de México, eso fue como en 2014, 2015, dieron un cambio en el tema de las tasas, se encarecieron bastante, pero no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué toca? Ser eficiente en el tema del otorgamiento, buscar mecanismos para que esa oportunidad que tenemos como un intermediario financiero del sector social no la perdamos enseguida por otorgar malos créditos. Entonces tiene que ser un tema de mucho análisis, de mucha responsabilidad entre quienes operamos esas líneas de crédito y quienes solicitan y ejercen la línea de crédito, ¿no? Muchas veces les tienes que decir a la gente que su proyecto no es viable económicamente y que si le damos el crédito lo que vamos a generar es un problema. Entonces, que tienen que trabajar en varios aspectos antes de que puedan ser sujetos de crédito. Y tenemos que buscar con qué mecanismos pueden fortalecer esos aspectos, ¿no? Entonces, FIRA tiene proyectos interesantes. Uno que nos gusta mucho porque ha abierto como una brecha y una forma distinta es el de Prosostenible. Carla y el buen socio participaron en ese diseño y nos gusta mucho porque con elementos se han ido agregando digamos que elementos para que algunas actividades que al inicio estaban excluidas por un criterio inicial
se puedan ir abriendo, puedan tener el beneficio, que es súper importante, de una bonificación en tasa que es de 4 puntos. Nosotros buscamos que puedan mejorar y ser igual al del FONAGA de Provienestar. Buscamos que eso sea así. Entonces, trabajamos en ese de ProSostenible, trabajamos en el proyecto de territorios productivos sostenibles, también trabajamos un poco en el diseño, en la ejecución y cómo esa garantía que tiene TPS y esos puntos de bonificación en tasa se pueden aterrizar para que otra vez el costo financiero de los que menos tienen pueda ser más accesible. El tema de asistencia técnica, entonces vemos eso, ¿no? Se abre la invitación de parte de USAID de colaborar en los proyectos para mitigación de cambio climático y dijimos, pues vamos a explorar de qué se trata y vamos a ver cómo podemos en la iniciativa y en el esquema de trabajo que tenemos participar, si es que es posible, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Apertura, se ve, por ejemplo, una línea de trabajo en donde de pronto es la producción de café, de Sembrando Vida. ¿Por qué no se canaliza? Y con AMSA y con Café California y con los grandes compradores, ¿no? Y no, lo que tiene que buscar es cómo se trabaja para que ese café pueda tener mejor valor, para que la gente lo exporte de manera directa y para que agregue valor. Bueno, entonces, ¿qué opción tienes? Podemos trabajar nosotros de esta manera. Nosotros colaboramos en una iniciativa en donde lo que se tiene de parte de los USAID es recursos para que Findeca pueda contratar 3 promotores de crédito y generar nuevos sujetos de crédito en esos territorios y seguir fortaleciendo lo que nosotros creemos que es el camino de las cooperativas, con una producción sostenible y con una manera para que los ingresos puedan ser mejores y se queden entre quienes desarrollan esos proyectos, ¿no? Entonces, un poco ese es el trabajo que nosotros hacemos ahí y sí estar ahí enfrente de lo que se genera, opción A y la opción B. Y nosotros creemos que es el plantear y generar esos esquemas da la posibilidad. Y creo que no se ha hecho un mal trabajo, que la experiencia que se tiene es buena. Y realmente en el cumplimiento de las metas que se tenían establecido, yo creo que con pocos recursos que se han otorgado proporcionalmente contra los que integran los consorcios de esos proyectos de los USAID, con una participación modesta de recursos, se ha hecho bastante y se ha podido apoyar a las cooperativas, ¿no? En esos esquemas que se propuso, un esquema de aportación de recursos directos a las cooperativas que se pueda complementar con crédito para que mejoren su actividad. Hubo resistencia bastante, se ejecutó, sí, ahí participa el programa de pequeñas donaciones como alguien que está calificando como un externo que tiene criterios claros, que califica y que es quien va haciendo la validación con esos criterios que tiene el programa de pequeñas donaciones del PNUD y en el caso de Chiapas, el FONSET, que es un fondo ahí de conservación de la naturaleza. Entonces, Gracias. digamos que para cerrar, sí es un tema que genera controversia, pero creemos que esas opciones hay que ponerlas sobre la mesa. Gracias, Eduardo. Tenemos también un comentario final de la maestra Carla y para cerrar el panel. Bueno, ya que estamos en temas de controversia, porque lo que voy a decir sé que va a generar un poco de controversia, pero a mí me encantaría que no solo se financiara el café que producen para exportación, o la miel que producen para exportación, o el chicle ¿no? Que se financie la producción de alimentos local, la que alimenta a las propias comunidades, porque ¿qué se financia? Se financia lo que se vende fuera, pero no hacemos que baje el dinero para que las comunidades se alimenten mejor y prosperen y se mantengan especies y alimentos de la región. Hasta ahí lo dejaría. No es crítica, es solo esperanza. Gracias. Pues queremos agradecer a nombre de la Ibero y del CIES a las tres participantes en este primer foro. Ahorita les vamos a entregar igual un reconocimiento y un detallito, pero pues más que el detallito, porque el café se lo van a tomar y la miel se la van a comer, pero les queremos agradecer infinitamente por todo lo que nos estuvieron compartiendo, que eso sí se queda aquí con nosotros. Entonces, pues muchas gracias y seguimos inmediatamente con el panel 2, en donde también va a estar Paulina Garrido, que además de panelista, además de cooperativista, es alumna de la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales que tenemos aquí en el CIES. Gracias.
Gracias por acompañarnos en este evento. Si te interesa saber más sobre la MACDES, escanea el código QR o escribe a la coordinadora del programa.